Muy buenas tardes, hermanos que nos escuchan y que podrán vernos en el video también. Les saluda su hermano en Cristo, Enrique Cantú, y su servidor, y vamos a meditar en la palabra de Dios en esta tarde. Gracias a Dios por el privilegio que tenemos. Dice en el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vamos a ir al Señor en oración, Padre. Le damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de buscar su rostro, de glorificar su santo nombre. Ahora rogamos que usted nos ayude, que nos dé gracia y que el nombre suyo sea exaltado y glorificado en todo. En Cristo Jesús nuestro Señor le damos gracias y rogamos que bendiga la predicación de su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, es con esta porción de la palabra de Dios que queremos meditar y en esta tarde dar honra y gloria al Señor y ser de edificación a sus vidas. Entonces, a manera de introducción, podemos comentar rápidamente que este salmo comienza enseñándonos que el negar la existencia de Dios, es decir, que hay un Dios, que Dios existe, es una necedad. De hecho, este salmo, al menos los primeros versículos, se repiten prácticamente con las mismas palabras en el Salmo 53 del versículo 1 al 3. No vamos a ir ahí por cuestiones de tiempo. También debemos de recordar que esta es la porción de la palabra de Dios que usó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 del versículo 10 al 18, porque precisamente parte de lo que enseña este salmo también es que la razón del ser humano de negar la existencia de Dios es básicamente la enemistad que tiene el hombre contra Dios, lo que en teología se le llama la depravación total del hombre, que el hombre está muerto en delitos y pecados y no tiene deseo alguno de buscar a Dios, de tener amistad con Dios, de tener un compañerismo con Dios, de nuevo como lo describe también en Romanos 3, versículo 10 al 18. Ahora, nosotros queremos mencionar en esta tarde que precisamente el problema principal por el cual el hombre niega la existencia de Dios es porque últimamente el hombre incrédulo está bajo la influencia de la mentira del diablo, como fue dicho en el mero principio. Vamos a ir a Génesis capítulo 3 muy rápido para recordar cómo el pecado entró y qué fue lo que creyó en este caso la mujer Eva, y que después su marido también, Adán, siguió precisamente la misma mentira, la misma desviación, el mismo pecado. En Génesis capítulo 3 versículo 4, esto fue lo que le dijo la serpiente. Le dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Esto está abiertamente en contra de lo que Dios les había advertido, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, esto es del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, el hombre es presa de esa mentira hasta el día de hoy, y es presa específicamente de su egoísmo. Es decir, el hombre quiere vivir solamente para él mismo y no dar cuentas a Dios, no dar cuentas a nadie. El hombre ha querido ser un Dios, ser Dios para sí mismo y vivir de acuerdo a sus propios estándares, a sus propias reglas. En otras palabras, él quiere ser Dios, él quiere ser el que pone las reglas, él quiere ser el que establece los principios de cómo vivir y cómo comportarse en esta vida. Por eso es que nosotros escuchamos muchas veces a la gente decir: yo creo a Dios, pero a mi manera. Sí, eso es cierto. Cualquiera cree en Dios a su manera, y la pregunta es: ¿en qué Dios? No sería el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia ha dejado sus principios bíblicos para que nosotros vivamos y practiquemos nuestra fe de acuerdo a lo que Él ha establecido. Así que
Ese es el principal problema del hombre, que quiere vivir para sí mismo, y por eso el hombre niega la existencia de Dios. La escritura nos enseña de hecho y dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6, no vamos a ir ahí por cuestiones de tiempo, pero nos dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que en este día, mis hermanos, meditaremos muy brevemente en la existencia de Dios, lo cual nos enseña la Biblia, que hay un Dios que se ha manifestado a los hombres a través del tiempo y por medio de su palabra, a través de sus santos profetas y apóstoles, los escritos que han quedado en este libro bendito y glorioso en la Biblia. El doctor Juan Gill, escribió en su obra clásica del cristianismo, pastor bautista inglés, es decir, de Inglaterra, en su obra clásica, en su libro, tituló este libro como Cuerpo de Divinidad, que en otras palabras es básicamente escritos, discursos acerca de la existencia y del ser de Dios. Él dijo lo siguiente: debo de comenzar con el ser de Dios y la prueba y evidencia de esto, lo cual es el fundamento de toda religión, porque si no hay un Dios, la religión es una cosa vana. Y no importa lo que creamos o lo que hagamos, puesto que no hay un ser superior al cual debamos de dar cuentas, ya sea para la fe o práctica. Entonces es importante para nosotros también que meditemos acerca de la existencia de Dios. Así es que haremos solamente tres puntos principales que presentaremos como evidencias o pruebas de que Dios existe. Hablaremos acerca de la existencia de Dios. En primer lugar, iremos a mirar en la Escritura que la misma creación, el mundo que nosotros observamos, todo lo que vemos y el mismo universo es una prueba de la existencia de Dios. En Romanos capítulo 1 versículo 18. Romanos capítulo 1, si usted tiene su Biblia, por favor. En Romanos capítulo 1, en el versículo 18, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Note usted y escuche el siguiente versículo: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Note esto, que no hay una excusa en el ser humano para no creer en el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque la misma creación da testimonio del poder de Él, de las cosas invisibles de Él, de lo que no podemos ver, e inclusive de cosas que a veces no pudiéramos entender, pero la creación da un testimonio acerca de la existencia de Dios. Dice: se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia está llena de esta enseñanza, mis hermanos. La creación, todas las cosas que nosotros vemos y aún aquellas que estamos limitados para ver y para percibir, han sido creadas por Dios. Recuerda cómo comienza inclusive el libro de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es interesante que la Biblia no se mete en tantos problemas de tener que demostrar, solamente declara que Dios ha creado todas las cosas. De hecho, no vamos a ir ahí por cuestiones de tiempo, pero en Nehemías capítulo 9, versículo 6, los levitas clamaron en voz alta a Jehová su Dios, diciendo lo siguiente: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos,
con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. También es muy similar a lo que dijeron los discípulos cuando elevaron una oración a Dios en Hechos capítulo 4, versículo 24. Dijeron, dice ahí la escritura, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En el Salmo 19, versículo 1, la escritura dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mis hermanos, la realidad es que la escritura está llena de pasajes donde enseña que Dios creó todas las cosas. Dios es el creador. Él es el amo y Señor, el creador de todas las cosas, el creador del mismo universo. En donde quiera vemos esto, en muchos diferentes pasajes de la palabra de Dios. Usted puede checar también los últimos capítulos del libro de Job, 38, 39, 41. Es maravilloso cómo la Biblia presenta a Dios como el creador. Ahora, escuche esto. Con el simple hecho de las cosas que vemos y la creación debería ser suficiente para que creamos en Dios todas las personas. Pero considere una situación importante. No solo cómo fueron creadas todas las cosas, sino inclusive su orden y su diseño. En pocas palabras, cómo funcionan. Lo que Dios creó funciona a la perfección. Piense acerca de esto en este momento que yo estoy predicando, que usted está escuchando la palabra de Dios. Esta tierra donde nosotros estamos parados en este momento está flotando en el medio de la nada. Y ahí está la tierra, el círculo, colgado en el medio de la nada, flotando, sostenida por el poder de Dios. Y nosotros a veces no consideramos eso, que la manera en que funciona, y muchos podrán decir, bueno, es que hay diferentes leyes, la ley de la gravedad, etcétera, otras cosas, sí, pero ¿quién está detrás de esa ley? ¿Quién la creó? Es Dios el que sostiene todas las cosas, y todas las cosas funcionan en este mundo hasta hoy a la perfección como Dios lo creó. Algunos podrán decir, bueno, pero hay desastres naturales, hay estas cosas, otras, bueno, Dios es el que permite también esto, muchas veces por el pecado, muchas veces por traer juicio, muchas veces por diferentes razones. Pero considere cómo funcionan cómo funcionan su orden, el diseño es perfecto. Dios no necesitó de ingenieros que hicieran planos y que después hicieran prototipos y después intentaran ver cómo funcionaban las cosas y después regresar con correcciones. No tuvo que hacerlo así. Él hizo las cosas y vio Dios que era bueno. Las cosas funcionaron y funcionan por la gracia de Dios. De hecho, imagínese el mismo universo. Imagínese la cantidad de planetas, la cantidad de estrellas. El hombre ni siquiera ha podido en nuestros días entender y determinar la cantidad que hay de planetas, la cantidad de estrellas. Siguen descubriendo a medida que la tecnología mejora y que hay aparatos más potentes para mirar a los cielos. Siguen descubriendo nuevas cosas. Considere todo esto, pero mire, para una mejor referencia, considere, por ejemplo, cómo funciona su propio cuerpo. Si el funcionamiento y el diseño del mismo universo es extremadamente extraordinario y maravilloso, lo mismo en nuestro cuerpo. Mire, estábamos hablando de las cuestiones de cómo fue creado todo y cómo funciona y su diseño. Qué interesante, ¿no? La tierra flotando en medio de la nada, la tierra con dos movimientos, un movimiento que le llaman rotacional, es decir, dando vueltas sobre su propio eje, y hay otro movimiento donde da vuelta alrededor del sol, ¿no? Y estos movimientos
el movimiento sobre su propio eje genera la noche y el día, porque cuando hay oscuridad, cuando hay noche, es solamente la ausencia de la luz del sol, porque la tierra en un extremo está en su misma sombra y no hay presencia de la luz del sol, mientras que en el otro lado del mundo es de día, en el lado contrario del planeta es de noche. Qué interesante. Y la Tierra sigue flotando en medio de la nada y se sigue moviendo. Y cuando la Tierra da vuelta alrededor del Sol, se generan las estaciones del año, la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Porque en algunos puntos está un poco más alejada del Sol. Qué interesante, ¿no? Y Dios hizo todo perfecto en esas estaciones del año. Se dan diferentes cosas, podemos ver diferentes cosas también, temperaturas diferentes. En la primavera podemos ver a los pajarillos, alegrarnos el día, podemos escuchar sus cantos, podemos ver cómo la gran mayoría de los animales comienzan a reproducirse, a ver las flores salir, a ver los árboles reverdecer. Dios lo creó todo en su sabiduría y ahí se refleja la sabiduría de Dios no solamente en haber creado las cosas, sino en el orden y el diseño que tiene. Y dijimos que nuestro cuerpo es uno de los ejemplos mejores porque Dios hizo la máquina perfecta. Es cierto que pudiera haber problemas a veces de salud, que pudiera haber inclusive defectos de nacimiento, pero escucha esto, todo eso es solamente el resultado del pecado. Oh, pero nuestro cuerpo, mire lo que dijo el salmista en el Salmo 139, cómo funciona. En el Salmo 139, eso es lo que dijo el salmista cuando él meditaba acerca de sí mismo, acerca de su cuerpo, la función, cómo dice en el Salmo 139, en el versículo 13, Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Vemos ahí estas declaraciones del salmista de maravillarse de cómo había sido formado. Qué interesante, ¿no? El mismo cuerpo de nosotros, la manera en que se forma, la manera que crece, que se da un bebé y después que se da a luz a ese bebé de una manera maravillosa, y después de esto continuar viendo ahora físicamente el crecimiento del cuerpo humano hasta que llega una madurez y que después por las consecuencias del pecado, la muerte, empieza a decaer hasta que volvemos al lugar donde Dios nos tomó el cuerpo al polvo, pero el alma dependiendo de nuestra relación con Dios. Si por la gracia de Dios nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creído en Cristo, estaremos ante la mismísima presencia de Dios. Pero si no ha habido arrepentimiento, no hay esa fe salvadora, no se ha creído en el glorioso evangelio, en el mismísimo Señor Jesucristo, que Él vino a morir en la cruz por los pecadores, entonces el destino del alma final será el lugar de tormento eterno y ultimadamente el lago de fuego. Así que mis amigos que escuchen en esta tarde, es extremadamente importante meditar sus caminos porque Dios existe, porque hay un creador y es una necedad el negar la existencia de Dios, el decir que Él no existe. Considere nuestro cuerpo, cada uno de nuestros elementos, los sistemas que lo componen es como una máquina perfecta.
comemos nuestra comida y después es procesada como si trajéramos un laboratorio interno en el estómago y es como una máquina de combustión interna. De hecho, muchos de los diseños que el hombre ha hecho científicamente los ha hecho por observación, por mirar cómo Dios creó las cosas y aún nuestro mismo cuerpo. Considere los latidos de nuestro corazón, la frecuencia de ellos. Ahora, ¿cuántos años tiene usted hoy? Algunos podrán ser niños, entonces su corazón ha estado latiendo por cierto tiempo, pero considere cuántas veces por minuto late el corazón y después cuántas veces por día, por semana, por meses, por años. Por la gracia de Dios llegaré yo, estoy cerca ya de los 50 años de edad. Imagínense cuántas veces ha latido mi corazón y eso ha sido solamente por la pura gracia de Dios. Sigue funcionando. Ahora considere nuestro cerebro, lo complicado de nuestro cerebro también, a tal grado que cuando hay una herida interna, cuando algo pasa en nuestra cabeza, muchas veces los doctores prefieren no meter mano ahí. Recordarán aquel caso de este hombre, de Salvador Cabañas, donde le dieron un balazo en la cabeza en México y prefirieron no retirarle la bala porque le iban a hacer más daño, por lo complejo del cerebro. Es como una computadora integrada ahí. Considera nuestros ojos. Una vez fui al médico para checarme la vista y traía algún problema ahí en los ojos y el doctor dijo, bueno, hay que tener nada más cuidado con tus ojos, hay que cuidarte y bueno, esas cosas a veces pasan, pero el ojo es una parte muy complicada, dijo. Es mucho el diseño y la manera en que está formado y la manera en que funciona. Es tan compleja que es mucho mejor que cualquier cámara de alta resolución que tenemos. De hecho, dijo, no hay nada que se le compare. Y me le quedé viendo, yo le dije, Dios creó la máquina perfecta. Imagínense el ojo, cuando funciona bien, correctamente, y aun cuando necesitamos corrección con nuestros lentes, usted se da cuenta de esto. El ojo se mueve, el ojo se refresca a sí mismo, el ojo tiene un ajuste para mirar de lejos, un ajuste para mirar de cerca, lo puede mover hacia los lados, puede rotarlo con movimiento. Eso es algo muy complejo y muy complicado. La manera en que funciona, imagínense cómo captura la luz, cómo crea imágenes y todo eso conectado con nuestro cerebro, es realmente maravilloso. Entonces, la creación es una de las evidencias de la existencia de Dios. Su diseño, su orden, la perfección que podemos ver y aún a nosotros mismos cuando nos vemos en el espejo, cuando dejamos a nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo acciona, cuando nuestro cuerpo funciona, la manera en que Dios lo ha creado es maravilloso y excelente. En segundo lugar, en referencia a nosotros mismos, en referencia al hombre, otra de las evidencias de la existencia de Dios, de que Dios existe, es precisamente cómo creó al hombre. La conciencia del hombre. Ahora definamos qué significa conciencia. Bueno, conciencia, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de Español, dice conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Escuche eso, enjuiciar moralmente. Otra definición cortita, sentido moral o ético propios de una persona. En Romanos capítulo 2, ahí donde estábamos hace unos minutos, en el versículo 14 y 15, eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando, escuche eso, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En otras palabras, mis hermanos, Dios nos creó de una manera que la conciencia viene integrada, es parte de nosotros.
Ahora esa conciencia, escuche esto, es como una alarma que se activa y que nos enseña que hemos quebrantado un mandamiento, la ley de Dios, porque esa ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Imagínense. Piense acerca de esto por un momento. ¿Cómo sabe el hombre, aunque sea el más malo de los hombres, que hay ciertas cosas que son malas y que no debería de hacerlas? Por ejemplo, mentir. ¿Cómo sabe un niño, aún sin ser enseñado, que está diciendo cosas que no son ciertas o que está mintiendo? O que cuando destruye la propiedad de alguien y luego trata él de justificarse o de decir que no lo hizo, que eso es malo, que no es correcto. ¿Sabe por qué? Porque otra vez Dios nos hizo como una computadora que tiene adentro los programas, el software, le podemos llamar así. Y, y otra vez, la conciencia es esa alarma que se activa, que se prende, si usted quiere llamarle así, cuando nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios. Ahora hay algunos que por el uso de omitir o de ignorar su conciencia, la escritura nos enseña que esa conciencia ha sido cauterizada, es decir, como si fuera quemada, como un callo, como algo duro. Y entonces dejan de escuchar estas cosas, pero escuche esto, esa conciencia apunta a que hay una ley, la ley de Dios, sus mandamientos que han sido escritos en el corazones, en nuestros corazones, y entonces esa ley apunta a que hay uno que puso esa ley. Hay un dador de la ley y mis hermanos, ese es Dios. En tercer lugar, la religiosidad del hombre. Es decir, el hombre, todo ser humano, tiene una necesidad de adorar a Dios. En Hechos capítulo 17, vamos a ver lo que pasó ahí con el apóstol Pablo en un pasaje conocido en Hechos, en el capítulo 17. Comenzamos en el versículo 16, Hechos 17, versículo 16, dice lo siguiente: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, mis hermanos,
Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En pocas palabras, el apóstol Pablo notó que esos hombres eran tan religiosos que tenían básicamente altares a diferentes dioses. Y él aprovechó obviamente la situación para presentarles el Evangelio, para presentarles al Salvador, para presentarles a Cristo Jesús, el Salvador. Pero el punto que queremos hacer es precisamente este, que el hombre es religioso por naturaleza, es decir, tiene una necesidad de adorar a Dios, porque fue creado así, de esa manera, a la imagen y semejanza de Dios y con una necesidad espiritual, una necesidad de adorar y de glorificar al Dios verdadero. El problema es que muchas veces el hombre se desvía, el hombre no llega a la verdad, el hombre no comprende y no adora al Dios verdadero. Escuche, a través de las civilizaciones y de la historia, siempre hemos visto que las gentes adoraban a algo porque tenían esa necesidad. Obviamente no adoraban en la gran mayoría al Dios de los cielos, tal y como los atenienses, que tenían diferentes dioses. Usted podrá recordar, por ejemplo, los mayas en nuestros países. Adoraban diferentes dioses. De hecho, le rendían culto y adoraban al jaguar o al leopardo. También adoraban la serpiente emplumada. Llegaron hasta ofrecer sacrificios humanos a sus diferentes dioses. Escucha esto, los cárteles de la droga en México especialmente fomentan o promueven la adoración a lo que ellos llaman la muerte o la representación de la muerte. Un esqueleto, una calavera con un tipo de hacha. Qué triste, ¿no? Imagínese estar adorando algo que ni siquiera existe, algo que le han dado figura, la muerte. Entonces, mis hermanos, esta religiosidad del hombre a través de todos los tiempos nos lleva a la conclusión de que existe un Dios, que el hombre fue creado de esta manera, con una necesidad de adorar a un Dios, y que eso se manifiesta como parte del ser humano. Ahora, aquellos que niegan la existencia de Dios, una vez más, basado en nuestros salmos, una necedad, y al final de cuentas creen en algo. El problema es que muchas veces ellos han venido a ser su propio Dios, tal como la mentira que introdujo Satanás personificado en la serpiente. Ahora, mis hermanos, como conclusión y aplicación a todo esto, permítame decirle algo. El hombre, a través de la historia, busca explicación para la vida misma. Por eso es que cuando el hombre ha querido sacar a Dios de la fórmula, de la ecuación, ha querido sacar a Dios de sus vidas, termina en un problema muy fuerte sin siquiera poder explicar la vida misma. Así es como han llegado a esas teorías que requieren de mucha fe inclusive para creer en ellas, como la gran explosión o el Big Bang que le llaman. Por eso es que han venido todas esas enseñanzas donde quieren explicar de dónde viene el hombre, y para ello han llegado a obedecer aquellos escritos de aquellos hombres que, basados solamente en teorías, en cosas que han pensado, diciendo que el hombre viene del chango, aunque no haya suficiente evidencia científica en realidad, aunque no haya fósiles, aunque no haya algo que sea contundente, pero que muchas veces lo han inventado de sus propios corazones y de su propia mente para tratar de sacar a Dios de la fotografía, por así decirlo. El apóstol Pablo por eso dijo en Romanos capítulo 1, en el versículo 21, después de que habla de que en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora nos dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios,
No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, escuche esto, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oh, mis hermanos, qué tragedia, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y aquí es donde nosotros queremos elaborar, mis hermanos, y cerrar esta meditación de la palabra de Dios. La escritura está llena de esta enseñanza. Dios existe. Él es el creador de todas las cosas. Y un día Él traerá juicio. Un día Él traerá recompensa también para su pueblo, para sus hijos. La pregunta es esta para nosotros en esta tarde. ¿Crees en Dios? ¿Crees que Él existe? ¿Le conoces personalmente? ¿Has sido salvo? ¿Has creído en el bendito Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados y has creído que Cristo Jesús vino a morir en la cruz por los pecadores y que ahí entregó su vida por los pecadores? Que fue sepultado y resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra de Dios y que un día Él vendrá una vez más por su pueblo en lo que se le llama el arrebato o el rapto de su pueblo, de todos aquellos que por la gracia de Dios hemos creído en Él como nuestro Salvador personal, el que nos liberó de nuestros pecados. Si no has creído en Él, en esta tarde la invitación es esa. Necesitas venir a Dios, necesitas venir a Él, necesitas pedir a Él de su misericordia y de su gracia. Necesitas no solamente escuchar, sino pedir a Dios que te dé la fe salvadora para creer el bendito evangelio del Señor Jesucristo, porque esto fue lo que enseñó el apóstol Pablo también en Primera de Corintios en el capítulo 1, en el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Volviendo también a la escritura de Romanos, el hombre piensa ser muy sabio y ha creído que puede explicar la vida misma, sacando a Dios de la fotografía o diciendo que Dios no existe y encontrando explicaciones para la vida misma. Eso es necedad. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ah, qué porción de la escritura, mis hermanos. Bendito sea Dios, que Él nos ha enseñado y nos ha dado la gracia salvadora, la fe salvadora para creer el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la invitación es esa. Si no le has conocido, humíllate a Él, ven a sus pies, pídele de su gracia y pídele de su misericordia. Que Dios tenga misericordia de ti en esta tarde y que Él tenga misericordia de todos y que Él nos bendiga desde lo alto. Gracias por su atención. Dios les bendiga.